Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Anticorrupción. En esta ocasión, y como lo hacemos desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tenemos a un invitado muy especial. Él es el maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América, quien nos viene a compartir un tema que consideramos muy importante en el combate a la corrupción, que es justamente el cómo participan los jóvenes o la juventud como pilar anticorrupción. Bienvenido, rector. No, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo, porque siempre es bueno participar pues en este tipo de espacios que promueven la reflexión pública y especialmente cuando hablamos de juventudes, integridad y futuro. Así es que muy contento de estar aquí. Muchas gracias, rector. El hecho de que el día de hoy nos acompañe justamente pues es por la experiencia que tiene desde el sector académico, ¿no? Sabemos que formar juventudes pues no es una tarea sencilla, implica pues ver a la formación desde diferentes aristas y justamente empezando sobre este tema, preguntarle por qué es importante que hablemos de las juventudes como un pilar anticorrupción. ¿Cómo lo podemos ver desde la parte académica? Fíjate que yo creo o tengo una convicción de que cuando una sociedad conversa sobre ética, como este podcast que estamos teniendo aquí, sobre transparencia y sobre responsabilidad, de alguna manera estamos sembrando esperanza. Y bueno, ¿por qué hablar de juventudes como pilar anticorrupción? Porque todos vamos a morirnos. Y dice, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, pues al punto que quiero llegar es que toda sociedad se renueva generacionalmente. Entonces, las prácticas negativas se perpetúan cuando nadie las cuestiona, cuando nadie se pregunta por qué está sucediendo eso. Y eso se rompe cuando una nueva generación decide actuar distinto, cuando una nueva generación decide incidir o cambiar las cosas para bien. Y hoy todas las juventudes, pienso yo, tienen algo muy valioso, que es la conciencia crítica, una herramienta enorme que no teníamos antes, que es el acceso a la información a través de tu celular, de donde puedes obtener información de cualquier lado. Tienen los chicos, las chicas de ahora, creo que mayor sensibilidad social, y yo creo que también todas y todos deseamos construir un país más justo. Por eso es tan importante este pilar que son los jóvenes. Sí, justamente escuchaba hace unas horas una frase de la importancia de aprender y desaprender, ¿no? Hemos estado acostumbrados y es muy común escuchar este dicho de que pues la corrupción ya es parte, ¿no?, de la vida diaria. ¿Cómo podemos desaprender? ¿Qué podemos hacer para desaprender a vivir en un entorno de corrupción? ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjate que yo creo que sin lugar a dudas una persona es capaz de desaprender cosas, es capaz de reaprender, de fortalecer otras, porque muchas conductas irregulares o muchas conductas no deseables nacen de frases como es que así se hace o así suceden las cosas, no pasa nada, todos lo hacen. Y en la universidad creo que una de nuestras tareas principales es romper este tipo de inercias. Entonces, yo creo que es en las aulas donde se puede desaprender la normalización de lo que es la trampa y aprender algo que es superior, que la honestidad, que una persona que se guarda su integridad es capaz de generar resultados sostenibles, es capaz de generar confianza y sobre todo prestigio y reputación personal. Eso es bien importante. Entonces, la educación sí es capaz de transformar hábitos y los hábitos transforman instituciones y a la sociedad. Preguntarle, rector, si bien nos habla de la formación justo en valores, de cómo cambiar estos pequeños actos cotidianos, ¿no? Lo decía, el hacer trampa, el ver cómo sí podemos avanzar como ciudadanía. ¿Cómo desde la universidad se pueden formar a ciudadanos íntegros? Fíjate que esta es una pregunta muy profunda. No es sencilla porque la integridad es un tipo de valor. Y los valores no se construyen entrando a una clase o a una conferencia o escuchando algún motivador, ¿no? Los valores es una práctica continua. Y yo creo que las universidades, formar ciudadanos íntegros, debemos iniciar predicando con el ejemplo precisamente de lo que hacemos ahí. Una institución educativa de entrada debe ser congruente, debe ser transparente, debe ser justa.
ordenada y respetuosa con la legalidad de todo lo que se hace al interior de la propia universidad. Y segundo, yo creo que debe de haber cosas que todas las licenciaturas, todas las carreras, sin distingo del campo disciplinar, tienen que llevar, y en este caso sería la cuestión ética. O sea, deben de llevar componentes que hagan alusión a la filosofía y a la ética en todas las carreras, no como una materia aislada, sino como una forma de pensar que es horizontal a todo lo demás. Y tercero, yo creo que generando experiencias reales de participación, por ejemplo, servicio social, cuestiones de liderazgo, responsabilidad comunitaria, porque yo reitero, en este sentido la integridad no se memoriza, no es algo, reitero, que se aprenda de un ratito para otro, sino es un valor que llega a construirse, fortalecerse a partir de la práctica diaria y de observarlo en el entorno que te rodea, y una universidad creo que es un lugar precioso para hacer eso. Muchas gracias. Creo que coincidimos justo con este tema que menciona del ejemplo, ¿no? La importancia de que desde el ejemplo, desde la casa, desde las aulas, empecemos a ver la desnormalización de estos actos que eventualmente pues nos han llevado a vivir situaciones y momentos muy desagradables como sociedad. Preguntarle también, y justo un poco abonando a esto, muchas veces como jóvenes nos enfrentamos a este tema de pues o de creer que nuestra voz no tiene un eco porque pues no tomamos no tenemos algún cargo público, no formamos parte de alguna asociación, no estamos inmersos dentro de algún cargo incluso universitario, pero creo que desde ahí, desde el involucrarse activamente, pueden generar los cambios. ¿Cómo es que se pueden dar estas pequeñas participaciones sin la necesidad de esperar a ser un funcionario público, un director, un rector, un maestro? ¿Cómo podemos hacerlo desde las voces de la juventud? Fíjate que esta pregunta es bien interesante, porque efectivamente yo creo que la inercia que todas las personas a veces traemos es siempre estar observando o esperando que alguien haga algo para evitar que las cosas sucedan, o que alguien pare algo que no te gusta, porque asumimos en automático que no podemos hacer nada, o que eso es responsabilidad de alguien más. Entonces yo creo que un joven puede involucrarse sin necesidad de tener un cargo de responsabilidad, donde sea público o particular, activamente en estos menesteres de muchísimas formas. Y voy a mencionar algunas. La primera, pues hay asociaciones estudiantiles en todas las universidades, entonces hay que participar activamente pues en tu sociedad de alumnos. Hay jóvenes de distintas, digamos, jóvenes Coparmex, etcétera. Se puede mencionar mucho tipo de organizaciones. Vigilando procesos también con espíritu constructivo. Por ejemplo, hay algunas instituciones que cuando se eligen sus sociedades de alumnos, dicen, vamos a perder el tiempo ahí contando los votos, pero se trata de un proceso que tienes que vivir y garantizar, y desde ahí vamos precisamente generando este involucramiento, promoviendo, pues yo diría, campañas de transparencia. Todas las instituciones también, cuando hacemos procesos, e incluso nos gusta que nos pregunten los jóvenes porque sabemos que hay un interés, y les decimos con mucha disposición a eso. Yo creo que una de las más importantes también es emprendiendo proyectos sociales honestos. Hay muchos enfoques para esto, por ejemplo, los proyectos que le llaman de servicio hacia el exterior, que es toda una metodología del sur de América. Hay una gran cantidad de voluntariado también que puede hacerse, y en esto te sumas. Tener la valentía también para denunciar algo que no te guste por los canales adecuados. Aunque creas que hay mucha burocracia, créeme que siempre genera un impacto positivo. Y si los canales no se usan, pues lo que sucede es que tienden a deslegitimarse, y eso también nos pega mucho. Y algo que también es muy de estos tiempos, pues hay que generar, a todos les encanta el celular, las redes sociales. Hay que generar, yo creo, contenido digital con causa, que le llamamos, donde tú veas, vi un bache, bueno, pues miren, aquí estoy, hago un llamado, etcétera. Entonces yo creo que no se necesita un cargo para influir, sino se necesita convicción,
porque las herramientas las tenemos y los canales existen. Y también creer y estar plenamente convencido o convencida de que lo que hagas no va a quedar en el olvido. No, sí tiene un impacto, pero a lo mejor no alcanzamos a medirlo bien. Claro. Pero de que lo hay, ¿sí? Muchas gracias. En la Secretaría Ejecutiva hemos tenido en los últimos meses un acercamiento con justamente el sector de los jóvenes para poderles pues sensibilizar o socializar el impacto de la corrupción. Y lo saco a colación un poco como anécdota, el que normalmente cuando los jóvenes escuchan la palabra corrupción, que es parte de lo que hemos podido platicar con ellos, pues piensan en el exterior, ¿no? Y creo que es algo incluso humano, ¿no? Pensamos en que la otra persona es la culpable, ¿no? Yo no, sí. Tú hice nada, ¿no? Pues yo, ¿por qué, no? Pero cuando como permeamos en este sentido de, bueno, yo participé o soy copartícipe de esta situación y eventualmente también puedo ayudar a que esta situación deje de ocurrir, creo que podemos llegar a diversos lugares positivos. Y lo menciono justamente porque ellos nos comentaban es que yo qué puedo hacer, ¿no? Yo ya lo veíamos, ¿no? Ya a mí nadie me va a escuchar, o es que a mí no me afecta, ¿no? O sea, a mí la corrupción no me afecta porque pues yo no pago IVA, yo no le pago al SAT, yo no tengo responsabilidades. Sin embargo, veíamos que eventualmente nos afecta a todos, ¿no? Y me hace mucho eco con esto del contenido digital con causa, porque creo que de cierto modo también es algo que se ha ido implementando con mayor frecuencia en las universidades. Y aquí justamente me gustaría hablar de cómo incluso desde la red Juntos por Michoacán han estado haciendo estrategias de este tipo, ¿no? Sí, fíjate que desde la red Juntos por Michoacán nos hemos dado cuenta que efectivamente uno de los grandes retos es pues generar espacios idóneos para que los jóvenes participen, porque reitero, el mañana es de ellos, es de ellas, de los jóvenes, de las jóvenes. Y como red hemos trabajado mucho en fomentar iniciativas de diferente tipo. Unas han sido más exitosas que otras, evidentemente, pero creo que sí se ha despertado una chispa y sí se ha despertado el interés en los jóvenes que han estado interactuando con este tipo de actividades. Por ejemplo, tuvimos en Tec Milenio hace poco un curso de liderazgo por ahí que tenía que ver también con la parte de corrupción. Hemos firmado un convenio también con CCEA precisamente para darnos soporte mutuo en este tipo de menesteres. Y eso en algunas instituciones ha ido permeando poco a poco porque ha habido iniciativas muy interesantes, por ejemplo, de observatorios universitarios que están cocinándose. Yo creo que son muy útiles y deberían de existir más. Consejos estudiantiles más activos. Yo puedo decir que del último curso que se dio para jóvenes de diferentes universidades que tenía que ver precisamente con liderazgo, pues bueno, ellos se hicieron mucho más activos en sus consejos estudiantiles a su regreso. Creo que también algo que debe o que se ha hecho es la cuestión de fomentar los debates públicos, los foros ciudadanos. Eso es increíble porque los jóvenes preguntan directamente ahí a los actores de la vida pública de nuestra ciudad, de nuestro estado. Hay programas de liderazgo ético, también es bien importante, los hemos implementado. Y en las instituciones también hay muchas simulaciones legislativas o de política. Por ejemplo, ahorita con lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz, todo esto, haces una simulación de modelo de Naciones Unidas donde todo eso viene a, digamos, fortalecer las capacidades de un joven en su interacción con el exterior. Yo creo que cuando damos espacios de participación, que es lo que hace la Red Juntos por Michoacán, abrir esos espacios, estamos formando una ciudadanía viva y estamos fortaleciendo el civismo en los jóvenes. Sí. Justo, muchas gracias. Preguntarle, maestro, ¿qué mensaje le podemos dar o le podría dar a un estudiante, a un joven que piensa que la corrupción siempre va a existir? Híjole, yo diría que el mundo es un proceso complejo, ¿sí? Siempre va a haber retos.
es parte de la vida del ser humano. Los seres humanos somos imperfectos por definición, pero somos perfectibles de manera indefinida. Creo que deberíamos de partir de esa convicción de que podemos mejorar todas y todos. Yo les diría que no subestimemos o que no subestimen el poder de una conciencia limpia. Un país cambia cuando sus jóvenes deciden actuar con honestidad, trabajar con excelencia y vivir con principios, y eso desde la universidad o desde las instituciones educativas se empieza a promover mucho. Entonces yo veo también cada día a veces jóvenes como más con desesperanza acerca del futuro, como más pesimistas acerca del futuro, y les diré en este sentido, no permitan que les roben la esperanza ni esa capacidad de indignarse cuando ellos están viendo, ellas están viendo que las cosas son incorrectas. México necesita talento, México necesita convicción, pero necesita sobre todo valores. Creo que es lo más importante. Les diría también que ojalá esta generación sea esa generación que no se acostumbró a la corrupción, que sean esa generación que eligió ser íntegra, que sean esa generación que es capaz de convertir esos valores y esa ética en una fuerza transformadora. Y bueno, pues finalizaría diciendo que recuerden también que el futuro no espera, el futuro, mucho de ese futuro que vamos a vivir mañana tiene que construirse desde ahorita. Eso es lo que les diría. Creo que es un mensaje muy, muy puntual y muy dirigido para justamente estos jóvenes que a veces necesitan escuchar unas palabras así para tomar acción, ¿no? Lo platicábamos, si no me está afectando a mí, ¿yo qué puedo hacer, no? Y a veces hasta en el tema incluso de indignarnos, de tomar a lo mejor esa rabia por la injusticia para transformarla en una acción, ¿no? Entonces, pues justamente ese sería el cierre de este podcast. No me queda más que agradecer a nombre de la Secretaría Ejecutiva porque pues se haya tomado este tiempo de acompañarnos y por justamente dar este mensaje, porque creemos desde el sistema anticorrupción que estamos trabajando con aliados como la Universidad Latina, como la Red Juntos por Michoacán, para construir justamente eso, sociedades más íntegras y seguir fortaleciendo esta red de integridad de nuestro estado y pues agradecerle totalmente. No, pues muchas gracias a ustedes, a CCEA yo creo que, bueno, celebro profundamente que existan iniciativas como este podcast. La verdad es que muchas felicidades porque pienso que la conversación pública también educa y este podcast lo que está haciendo pues es eso. Así que pues sigamos creyendo en nuestras juventudes. Creo que cuando les damos herramientas, cuando les damos confianza, cuando les damos intervenciones como este podcast, surge un propósito y a partir de ese propósito ellos pueden construir nuevas realidades. Muchísimas felicidades. Gracias. Y para todas las personas que pues nos acompañan, que nos ven en esta edición, pues hay un mensaje muy claro y hay una realidad también, ¿no? Ya identificamos el problema y ahora nos toca también como sociedad dar ese primer paso. Entonces, la invitación es esa, la invitación es a que sigan pendientes de todos estos trabajos y todas estas esfuerzos que desde las instituciones estamos realizando, pero no solamente que las observen, sino también que se sumen. Entonces, agradecer a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y pues invitarlos a todos a que sigamos siendo más en esta lucha contra la corrupción. Muchas gracias.